El protocolo de la frecuencia 88.3. Trabajo como operador técnico de radio en una estación pequeña del interior de Minas Gerais. Es un empleo tranquilo, un poco monótono incluso. Mi función es monitorear los equipos durante la madrugada, garantizar que todo esté transmitiendo correctamente, hacer pequeños ajustes cuando sea necesario. La estación está en un edificio antiguo en la periferia de la ciudad. Trabajo solo de las 23 a las 7, 5 días por semana. Generalmente traigo libros, series en la laptop, cualquier cosa para pasar el tiempo entre las verificaciones horarias de los equipos. Todo cambió hace 3 meses, un martes de abril. Era una noche particularmente quieta. Ni viento. La estación estaba transmitiendo la programación nocturna automatizada. Esa mezcla de música instrumental para la madrugada. Estaba en el segundo café de la noche cuando todos los monitores comenzaron a parpadear simultáneamente. La transmisión cayó. Silencio total en las frecuencias. Esto es una pesadilla para cualquier operador. Tiempo fuera del aire significa multas pesadas de la Anatel. Corrí al panel principal para identificar el problema. Fue cuando noté algo imposible. La frecuencia 88.3 FM, que debería estar vacía, nuestra estación transmite en 94.7, estaba activa. No solo activa, estaba transmitiendo algo. Me puse los audífonos para escuchar. Inicialmente era solo estática, pero dentro de la estática había un patrón, algo rítmico, casi como una respiración, y entonces una voz, baja, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Prueba, prueba. ¿Alguien está escuchando? Mi sangre se heló. Las transmisiones piratas no eran poco comunes, pero la frecuencia 88.3 era conocida en el ramo por estar muerta. Nadie lograba transmitir en ella debido a interferencias técnicas inexplicables. Varios ingenieros lo habían intentado a lo largo de los años. Todos desistieron. Respondí, no sé por qué. Aquí es la estación Onda Verde. Están transmitiendo en una frecuencia no autorizada. La voz se rió, una risa baja, gutural que hizo que los altavoces explotaran levemente. ¿Autorización? Nosotros estábamos aquí antes de que existieran las autorizaciones, antes de las leyes, antes que ustedes. ¿Quiénes son nosotros?, pregunté, intentando rastrear el origen de la señal. El colectivo de la frecuencia. Estamos en todas las ondas que ustedes no pueden oír, en los espacios entre las estaciones, en las interferencias. Nosotros somos la estática. Pensé que era algún adolescente aburrido con equipo sofisticado intentando asustarme. Pero entonces la voz dijo algo que me hizo cuestionarlo todo. Ricardo Alves Santos, 34 años. Vive solo en la calle de las Acacias, 147, apartamento 302. Tiene un tatuaje de un ancla en el hombro izquierdo. Su madre murió de cáncer cuando tenías 17 años. Todavía guardas las cartas que ella te escribió antes de morir. Era todo verdad. Detalles que nadie debería saber. Sentí las manos sudar frío. ¿Cómo sabes eso? Sabemos todo lo que alguna vez se dijo en frecuencias de radio. Cada conversación de celular, cada transmisión de Wi-Fi, cada señal de walkie-talkie. Ustedes humanos vierten sus vidas en las ondas electromagnéticas y piensan que simplemente desaparecen en el aire. Pero nosotros estamos aquí, recolectando, almacenando, esperando. ¿Esperando qué? El momento adecuado para responder. Y ese momento se acerca, Ricardo. Muy pronto, no seremos solo voces en las estaciones vacías. Seremos la única estación que quede. La transmisión cortó abruptamente. Todos los sistemas volvieron a la normalidad, como si nada hubiera sucedido. Revisé los registros. No había registro alguno de la transmisión en la 88.3. Nada. Como si fuera solo mi imaginación. Pero yo había grabado. Siempre grabo la última hora de trabajo como respaldo. Cuando revisé la grabación, allí estaba. Toda la conversación, cristalina. Se la envié a mi jefe al día siguiente, diciendo que habíamos captado una transmisión pirata extraña.
Me llamó 1 hora después, visiblemente alterado. ¿De dónde sacaste esto? ¿Esto es algún tipo de broma macabra? La capté esta noche. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Silencio. Entonces, Ricardo, la voz en esta grabación, ¿no la reconoces? Escuché nuevamente con más atención, y entonces lo noté, con un horror creciente. Bajo la distorsión, bajo el procesamiento electrónico, la voz era familiar. Era mi voz. Estaba conversando conmigo mismo, pero empeoró, mucho peor. En las semanas siguientes, la frecuencia 88.3 comenzó a manifestarse cada noche, siempre a las 3:47 a.m. Y siempre tenía mensajes sobre personas de la ciudad, secretos, cosas que nadie debería saber. En la primera semana la voz, mi voz, reveló que el alcalde estaba desviando fondos de la salud. Detalló cuentas, valores, fechas. 2 días después, la Policía Federal llegó a la alcaldía. Todo era verdad. En la segunda semana, reveló un caso de abuso en un orfanato local. Nombres, horarios, evidencias. La investigación confirmó todo. La ciudad entró en pánico. ¿Quién estaba exponiendo todo esto? ¿Cómo sabían información tan específica? Algunos pensaban que era un hacker, otros hablaban de vigilancia ilegal. Pero yo sabía la verdad. Y era mucho peor que cualquier conspiración humana. Porque en la tercera semana, la frecuencia comenzó a hablar sobre el futuro. Mañana, a las 14:23, habrá un accidente en la avenida central. Un camión perderá el freno. 3 autos serán impactados. 2 fatalidades. Llamé a la policía, anónimamente, pidiendo refuerzo en aquel lugar. Pensaron que era loco, pero enviaron una patrulla por precaución. A las 14:23 del día siguiente, exactamente como fue predicho, un camión perdió el freno en la avenida central. La patrulla logró desviar 2 autos del camino. Todavía hubo un accidente, pero sin víctimas fatales. La frecuencia me llamó aquella noche. No en la radio, en mi celular personal. Estás interfiriendo, Ricardo. ¿Cómo puedes predecir estas cosas? ¿Qué eres? No es predicción. Es el resultado inevitable de patrones. Todo lo que se transmite por ondas, pensamientos, intenciones, planes, nosotros lo procesamos. El conductor del camión habló con su esposa por teléfono ayer, quejándose del freno. El mecánico mintió por mensaje diciendo que lo arregló. El jefe presionó vía email para que hiciera la entrega hoy. Todas las piezas estaban allí, en las frecuencias. Solo necesitábamos ensamblarlas. ¿Y quieren que yo sea parte de esto? ¿Por qué? Porque eres un resonante, Ricardo. Tu frecuencia cerebral está alineada con la nuestra. Puede ser nuestro punto de anclaje en el mundo. Soy exploradora urbana hace 5 años. Mi canal de YouTube tiene casi 500,000 suscriptores que siguen mis aventuras por construcciones abandonadas, hospitales psiquiátricos desactivados, hoteles en ruinas, fábricas cerradas. Tú eliges. Probablemente ya he estado allí, pero existe un lugar que me atormenta hasta hoy. Un lugar del cual nunca publiqué las imágenes, a pesar de los cientos de pedidos de mis seguidores. La gente vio los fragmentos iniciales del video y quedó obsesionada, queriendo ver el resto. Pero no puedo. No puedo mostrar lo que hay en esa grabación. En octubre del año pasado, recibí un mensaje directo en Instagram de un seguidor llamado Explorador Nocturno. Decía conocer un edificio abandonado perfecto para exploración. Un antiguo hospital en Sao Paulo, desactivado en los años 90 después de una serie de incidentes no especificados. Me pasó la dirección y dijo que fuera el viernes por la noche, cuando la seguridad sería más ligera. Fui con mi equipo completo. 2 cámaras GoPro, una cámara principal, linternas potentes, kit de primeros auxilios y un walkie-talkie. Siempre llevo 2, aunque explore sola en caso de que necesite pedir ayuda a alguien afuera. El edificio tenía 8 pisos y estaba en pésimo estado. Ventanas rotas, vegetación apoderándose de todo, ese olor a moho y abandono. Comencé la grabación animada. Los primeros pisos eran el típico escenario post-apocalíptico que mis suscriptores adoran. Camillas oxidadas, papeles esparcidos, grafitis en las paredes.
En el quinto piso encontré lo que parecía ser el ala psiquiátrica, cuartos con puertas acolchadas y rejas en las ventanas pequeñas. Fue en el sexto piso que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Había una escalera de servicio que mi linterna no lograba iluminar completamente. Era anormalmente oscura, como si la luz fuera absorbida por la oscuridad. El cartel decía: Escalera 17, acceso restringido. Me extrañó porque no tenía sentido que hubiera una escalera 17 en un edificio que claramente no tenía 17 pisos. Pero fue exactamente eso lo que me atrajo. Sería el contenido perfecto para el canal. Comencé a bajar. La escalera parecía normal al inicio, solo otra escalera de concreto con pasamanos metálico. Pero después del segundo tramo noté algo extraño. Las luces de emergencia, que deberían estar muertas desde hacía décadas, comenzaron a parpadear débilmente. Verde, rojo, verde, rojo. Mi cámara comenzó a presentar interferencia. Esas rayas horizontales que aparecen cuando hay problema en el sensor. Le di un golpecito, pero la interferencia solo empeoró. Decidí continuar. Después de todo esto haría el video aún más atmosférico. Fue cuando lo escuché. Voces. No eran voces exactamente. Era como si múltiples personas estuvieran susurrando simultáneamente, pero no lograba entender las palabras. El sonido venía de abajo, de los niveles inferiores de la escalera. Debería haberme detenido allí. Todo instinto gritaba que volviera, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que define a los exploradores urbanos, me empujó hacia adelante. Bajé un tramo más, luego otro y otro. Cuando miré hacia atrás, intentando calcular cuántos tramos había bajado, no pude ver el punto de partida. La escalera subía en una espiral oscura infinita. No tenía sentido. Había bajado como mucho 5 o 6 tramos. Debería estar en la planta baja o en el sótano, pero la escalera continuaba. Mi GoPro, que estaba fija en el casco, comenzó a emitir un sonido extraño, un zumbido agudo, intermitente. Miré la pantalla de la cámara principal y vi algo que heló mi sangre. En el visor, filmadas de espaldas, había 2 figuras bajando la escalera. Yo y alguien más detrás de mí. Me giré inmediatamente. No había nadie. Solo yo y la oscuridad. Volví a mirar la cámara. La segunda figura seguía allí, ahora más cerca de mí en la imagen, usando el mismo equipo que yo. La misma ropa. Era como si fuera mi duplicado, pero ligeramente incorrecta. Los movimientos estaban invertidos incorrectamente. Cuando movía el brazo derecho, la figura en la cámara movía el izquierdo. Comencé a subir la escalera, corriendo ahora, pero los tramos parecían multiplicarse. Por cada tramo que subía, aparecían 2 por delante, y las voces se hicieron más altas, más urgentes. Ahora podía distinguir palabras. Bajaste demasiado. No deberías estar aquí. Ahora es tarde. Mi respiración estaba descontrolada. Continué subiendo, hasta que mis piernas ardieron. Fue cuando tropecé y caí. La cámara principal escapó de mi mano y rodó escaleras abajo, desapareciendo en la oscuridad. Pero la GoPro en el casco continuó grabando, y grabó el momento en que ellas aparecieron. Subiendo la escalera en mi dirección venían docenas de figuras. Personas vestidas con delantales hospitalarios, todos ensangrentados, todos con expresiones vacías. Algunos tenían la mitad del rostro ausente. Otros caminaban de forma imposible, con extremidades torcidas en ángulos no naturales. Y al frente de todos había una mujer con una bata de médica. Ella me sonrió, una sonrisa horrible, demasiado amplia con demasiados dientes, y dijo, con una voz que parecía venir desde dentro de mi propia cabeza: bienvenida al sótano real. Aquí es donde guardábamos a los pacientes que no podían morir, los experimentos que no podían terminar. Me levanté y corrí. No sé cómo, pero encontré una puerta. La empujé con toda mi fuerza y caí en un pasillo. Un pasillo normal con luz de luna entrando por las ventanas. Lo reconocí. Era el 5.º piso nuevamente. Corrí fuera del edificio sin mirar atrás. Solo paré cuando estaba a 3 cuadras de distancia, vomitando en la cuneta, temblando incontrolablemente. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas con llave y me quedé horas bajo la ducha, intentando sentirme limpia de nuevo. Me tomó una semana tener el valor de ver las grabaciones. La GoPro había capturado todo, pero lo que vi me hizo nunca más querer volver a ninguna exploración, porque cuando revisé el video vi que durante todo el tiempo que pasé en aquella escalera, mi duplicado no solo estaba detrás de mí, había docenas de ellos, cientos, todos bajando la escalera juntos, como un ejército de versiones mías,
cada una ligeramente diferente. Y al final del video hay un fotograma, solo un único fotograma antes de que la cámara se apagara, que muestra a todas aquellas versiones de mí rodeando mi cuerpo caído en la escalera. Y todas están mirando directamente a la cámara. Todas están sonriendo. Eliminé mi cuenta o explorador nocturno de Instagram, porque nunca tuve esa cuenta. Nunca me envié ese mensaje a mí misma, pero alguien o algo lo envió. Y a veces cuando estoy en la calle y paso frente a vidrios de tiendas, veo en el reflejo. Ellas todavía me están siguiendo. Todas aquellas versiones mías que quedaron atrapadas en la escalera 17. Y cada día que pasa, se acercan más, se hacen más reales. Una de ellas tocó a mi ventana anoche, y ella tenía la llave de mi apartamento. Trabajo como conductor de autobús urbano hace 15 años. Ya he visto de todo. Peleas, partos, asaltos, gente desmayándose. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió en la línea 304, en la madrugada del 13 de agosto. Estaba en el último horario, ese de las 2:30 de la madrugada, que hace el trayecto desde la terminal hasta el barrio Santa Rosa. Siempre está vacío. A veces ni siquiera recojo pasajeros. Aquella noche comenzó a llover fuerte cuando salí de la terminal. Ese tipo de lluvia que transforma la ciudad en un lugar fantasmagórico, con las calles vacías brillando bajo los postes de luz. En la tercera parada apareció una figura, un hombre con un sobretodo gris, sosteniendo un maletín negro. Hizo señas, subió y pasó el torniquete sin decir una palabra. Se sentó bien al fondo del autobús. Me pareció extraño. Generalmente, quien toma autobús vacío de noche se sienta cerca del conductor por seguridad. Continué conduciendo. La lluvia estaba tan fuerte que apenas podía ver la calle. Fue cuando noté algo extraño. No había ruido. Ningún ruido. El motor del autobús estaba silencioso. La lluvia no hacía sonido al golpear el parabrisas. Era como si estuviera dentro de un vacío. Miré por el retrovisor interno para verificar al pasajero. Él continuaba sentado en el mismo lugar, pero ahora había otros. 5, 6, no, 8 personas. Todas mojadas, con ropa empapada, sentadas en completo silencio, mirando hacia adelante. Mi corazón se disparó. No había parado en ninguna otra parada. ¿Cómo habían entrado? Pisé el freno instintivamente, pero el autobús no respondió. Continuó avanzando a la misma velocidad como si estuviera en piloto automático. Intenté gritar, preguntar quiénes eran esas personas, pero mi voz no salía. Era como si mis cuerdas vocales estuvieran paralizadas. El autobús comenzó a desviarse de la ruta conocida. Entramos en calles que no reconocía, aunque llevaba 15 años recorriendo la ciudad. Las construcciones parecían más antiguas. Los postes de luz eran de esos modelos antiguos, amarillentos. Miré el reloj del panel. Marcaba las 2:47, pero las manecillas se estaban moviendo hacia atrás. Por el retrovisor, vi que el número de pasajeros había aumentado. El autobús estaba lleno ahora. Todos mojados, todos en silencio. Y todos mirándome. Docenas de ojos fijos en mí a través del espejo. Fue cuando reconocí un rostro. Era don Alberto, un pasajero habitual de la línea que había muerto 6 meses antes, atropellado justamente en este recorrido. Estaba sentado en la tercera fila, con la misma gorra que usaba siempre, empapada de agua. ¿O sería sangre? El terror me golpeó como un puñetazo. Intenté abrir la puerta, saltar del autobús en movimiento, pero mis brazos no respondían. Estaba atrapado al volante, mi cuerpo moviéndose mecánicamente, girando cuando era necesario, pero sin mi comando consciente. El autobús se detuvo finalmente. Estábamos frente a un portón enorme, oxidado. A través de él podía ver un cementerio antiguo, con lápidas cubiertas de musgo y árboles retorcidos. El cartel decía, Cementerio Municipal, fundado en 1889. La puerta trasera del autobús se abrió sola. Los pasajeros comenzaron a bajar, uno por uno, caminando hacia el portón. Don Alberto fue el último. Cuando pasó junto a mí, se detuvo y puso la mano en mi hombro.
estaba helada, mojada. Él se inclinó y susurró en mi oído: «En el próximo viaje vas a bajar con nosotros». Entonces bajó y atravesó el portón junto con los demás. Todos desaparecieron entre las lápidas. La puerta del autobús se cerró. El motor volvió a hacer ruido. La lluvia recuperó su sonido ensordecedor. Miré el reloj. 2:47. Las mismas malditas 2:47 de antes. Pisé el acelerador y salí disparado de allí. No sé cómo, pero volví a la ruta normal. Llegué a la parada final temblando, sudado, a pesar del frío. Estacioné y me quedé allí, sentado, intentando procesar lo que había sucedido. Cuando finalmente logré moverme, bajé del autobús para inspeccionarlo. El piso estaba cubierto de charcos de agua y huellas, docenas de huellas mojadas que iban desde la puerta trasera hasta cada asiento y luego de vuelta a la puerta. Pero había algo más. En el último asiento, donde el primer pasajero se había sentado, estaba el maletín negro. Estaba empapado y viejo, con moho en los laterales. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, encontré documentos amarillentos por el tiempo. Informes de accidentes, todos de la línea 304, todos fatales. Hojeé los papeles con creciente horror. Había registros de 1967, 1982, 1995, 2003. Conductores que habían sufrido accidentes fatales en esta línea. 12 en total. Y entonces vi una foto mía, engrapada en la última hoja, con fecha de hoy y la palabra pendiente, sellada en rojo. Dejé caer todo y corrí. Renuncié al día siguiente por teléfono. Inventé cualquier excusa. Mi jefe se irritó. Dijo que dejaría a la empresa en la mano, pero no me importó. Nada importaba más que alejarme de aquella línea. Pero los problemas no pararon. Cada noche, a las 2:47, despierto súbitamente, siempre a la misma hora, y escucho el sonido de un motor de autobús arrancando, el ruido de una puerta neumática abriéndose, y pasos mojados subiendo una escalera. Se están acercando. Sé que lo están, porque ayer, cuando desperté a las 2:47, abrí la ventana de mi apartamento en el 5º piso y vi, estacionado en la calle abajo, un autobús, el número 304, con las luces encendidas y la puerta abierta, y allí dentro, sentado en el asiento del conductor, estaba don Alberto haciéndome señas. Hoy es 13 de nuevo, y son las 2:45 de la madrugada. Estoy escribiendo esto porque necesito que alguien lo sepa. Si eres conductor y alguien te ofrece la línea 304, recházala. No importa cuánto paguen, no importa lo desesperado que estés por trabajo, porque el último pasajero siempre eres tú. Las luces acaban de apagarse. Escucho el motor. La puerta se está abriendo. Nunca creí en fantasmas. Soy una persona escéptica por naturaleza, siempre lo he sido. Pero lo que sucedió en la casa de mi abuela en 2019 cambió completamente mi perspectiva sobre lo que existe más allá de lo que podemos ver. Mi abuela falleció en marzo de aquel año, y me tocó a mí y a mis primos organizar sus pertenencias. La casa estaba en una calle tranquila de Petrópolis, una construcción antigua de los años 1940, con ese olor característico a naftalina y madera envejecida. La abuela Cecilia siempre fue una mujer reservada, casi misteriosa. Tenía obsesión por los espejos. Había al menos 15 espejos de diferentes tamaños y épocas distribuidos por toda la casa. El primer día de organización estaba solo en su habitación. Era una tarde lluviosa de otoño, y la luz débil que entraba por la ventana dejaba todo medio grisáceo. Comencé a separar la ropa cuando sentí esa sensación extraña de estar siendo observado. ¿Sabes cuando se te eriza el vello de la nuca sin motivo aparente? Era exactamente eso. Miré hacia el espejo antiguo al lado de la cómoda, una pieza victoriana hermosa con marco dorado trabajado, y por una fracción de segundo, juro que vi a alguien detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Respiré hondo, intentando calmarme. «¿Estás cansado, Pedro?», me dije a mí mismo. Pero la sensación no pasó. Continué trabajando,
ahora deliberadamente evitando mirar los espejos. Fue cuando lo escuché, un susurro bajito, casi imperceptible, pero definitivamente una voz. Venía del pasillo. Fui a investigar, con el corazón acelerado. El pasillo tenía 7 espejos, todos alineados en las 2 paredes, creando ese efecto infinito de reflejos. La luz débil de la tarde hacía todo aún más siniestro. Y entonces lo vi. En cada espejo, por apenas un segundo, una figura femenina pasaba. No era un reflejo del mismo movimiento. Cada espejo mostraba la figura en una posición diferente, como si ella estuviera moviéndose de espejo en espejo. Corrí escaleras abajo, con las piernas temblando. Llamé a mi primo Marcelo y le rogué que viniera a ayudarme. Él se rió. Dijo que estaba viendo cosas, pero aceptó venir al día siguiente. Pasé aquella noche en casa, incapaz de dormir, pensando en lo que había visto. Al día siguiente Marcelo llegó temprano. Le conté todo nuevamente, y él, siempre pragmático, sugirió que comenzáramos por el desván, el único lugar que aún no habíamos explorado. El acceso era por una escalera retráctil en el techo del pasillo, justamente donde yo había visto las apariciones. El desván estaba polvoriento y lleno de cajas viejas. Al fondo, cubierto por una sábana blanca, había algo grande. Cuando retiramos la tela, encontramos el espejo más grande que he visto en mi vida. Tenía casi 2 metros de altura, con un marco negro ornamentado con símbolos extraños que no reconocí. Marcelo pasó la mano por la superficie, limpiando el polvo, y algo extraño sucedió. El reflejo de él en el espejo no acompañó el movimiento inmediatamente. Hubo un retraso de tal vez medio segundo. Los dos lo notamos. Él apartó la mano rápidamente. «Saquemos esto de aquí», dijo con la voz tensa. Cuando intentamos mover el espejo, estaba inexplicablemente pesado. Demasiado pesado para ser solo vidrio y madera. Y cuando finalmente logramos inclinarlo, vimos algo grabado en la parte trasera del marco. Puerta de los reflejos. No romper, no cubrir, no mirar después del crepúsculo. Un frío recorrió mi espina dorsal. Miré a Marcelo y vi mi propio miedo reflejado en su rostro, pero lo peor aún estaba por venir. Al voltear el espejo de nuevo hacia arriba, el reflejo mostraba el desván, pero nosotros no estábamos en él. 2 hombres diferentes vestidos con ropa antigua nos miraban desde dentro del espejo, con expresiones de puro terror. Soltamos el espejo inmediatamente. Cayó con un golpe sordo, pero no se rompió. Bajamos corriendo de aquel desván y no paramos hasta estar fuera de la casa. Nuestros celulares pitaron simultáneamente. Era un mensaje de un número desconocido, con una foto adjunta. Cuando la abrimos, vimos una foto nuestra, tomada desde dentro del desván. Pero nosotros no estábamos allí cuando la foto fue tomada. Acabábamos de salir. El mensaje decía solamente: «Ustedes nos liberaron. Ahora alguien necesita ocupar nuestro lugar». Nunca más volví a aquella casa. Contraté una empresa para vaciar todo y vender la propiedad, pero hasta hoy a veces cuando paso frente a un espejo al atardecer, veo por un instante a alguien que no soy yo mirándome de vuelta. Y puedo jurar que esa persona está atrapada, intentando salir. Mi primo Marcelo se mudó al interior poco después. Me llamó una vez hace algunos meses en medio de la madrugada, susurrando que ellos venían a buscarlo. Desde entonces no he podido contactarlo más. Su teléfono solo da ocupado. Y lo peor, descubrí recientemente que la casa de Petrópolis fue comprada por una familia joven. Tengo pesadillas pensando en lo que puede suceder cuando encuentren aquel espejo en el desván. Intenté avisarles, pero me bloquearon pensando que era un loco. A veces me pregunto si debería haber roto el espejo e ignorado la advertencia. Pero en el fondo, tengo miedo de que, al romperlo, todas aquellas almas atrapadas fueran liberadas de una vez, o peor aún, que yo fuera instantáneamente arrastrado hacia dentro de él, condenado a observar el mundo a través del vidrio para siempre, esperando que alguien me liberara.